Hola a todos, bienvenidos a este espacio de análisis y reflexión en donde vamos a abordar un tema de gran importancia en el ámbito social y psicológico, abarcando la influencia de los factores socioculturales con la experiencia traumática y la configuración de la subjetividad a partir de los resultados obtenidos en el trabajo realizado con los líderes comunitarios. Para iniciar, es importante entender que la violencia intrafamiliar no puede verse como un hecho aislado o únicamente personal, sino como un fenómeno profundamente influenciado por el contexto social y cultural. Desde los resultados recolectados y desde mi análisis, a partir con el líder comunitario en función, señaló que los factores como el machismo, la falta de comunicación, el consumo de alcohol y la normalización de la violencia juegan un papel fundamental en la aparición de estas dinámicas dentro de los hogares. Cabe también recalcar que desde este análisis también se pudo evidenciar en que muchas de estas prácticas están culturalmente arraigadas, lo que hace que la violencia se perciba en algunos casos como normal o privado, dificultando así la denuncia y el acceso de ayuda institucional, por lo que esto refleja cómo la cultura puede influir directamente en la forma en que se vive y se interpreta la violencia. Por otro lado, también dentro de los resultados, el líder mostró estima de que hay experiencias de violencia que tienen como tal impacto profundo en la subjetividad de las personas, es decir, que como tal afectan de manera en cómo piensan, en cómo sienten y en la manera en cómo se relacionan, del cual muchas víctimas desarrollan miedo, ansiedad, inseguridad y sobre todo baja autoestima, lo que condiciona su forma de interactuar con el mundo y con los demás. También se identificó desde el parte del líder que un aspecto clave de la violencia tiende a reproducirse. Niños, jóvenes que crecen en entornos violentos pueden llegar a normalizar estas conductas, repitiéndolas en su vida adulta, lo que como tal esto perpetúa en el ciclo de violencia en la sociedad. Muy buenas tardes, tutora, compañero. Pues mi nombre es Jamie Cassandra Brito Brochero. En el día de hoy, pues yo le vengo a contar mi experiencia de violencia intrafamiliar. Ya ustedes conocieron a Yesenia Moscote Anaya. Ella es una mujer víctima, una mujer resiliente, una mujer luchadora, una mujer que quiso salir del anonimato y contar su experiencia para que otras mujeres tengan la fortaleza y la valentía de hacerlo igual que ella. Sabemos que es un compromiso duro, que no es fácil, porque desnudar sus problemas ante otras personas, eso es de mucha valentía y de mucho reconocimiento. Entonces a mí me pareció importantísimo tocar este tema, puesto que esto no solo afecta la parte individual, sino que también está profundamente ligada toda una serie de factores socioculturales, como las creencias, los roles de los géneros y la dinámica de poder en la comunidad. Aparte de esto, considero que fue un proceso muy productivo, porque se logró evidenciar cómo una experiencia traumática puede transformar la subjetividad de una mujer, pasando desde una posición de vulnerabilidad a tomar un liderazgo y el empoderamiento de toda una sociedad. Entonces me pareció muy importante, porque si lo vemos desde una mirada crítica, se reconoce que estas experiencias no solo se constituyen de manera aislada, sino que esto va más allá de un contexto social, puesto que tanto como la violencia pues pueden generar procesos de resistencia o cambio. Entonces, en este sentido, esta entrevista me permitió reflexionar sobre las importancias de fortalecer las redes de apoyo y promover una cultura que garantice los derechos de la mujer en nuestra sociedad guajira. Aparte de eso, como lo dije muchas veces y lo recalqué en la entrevista, estamos en una sociedad que aparte de ser costeño, pues nos catalogan como los hombres acá son machistas, y eso tiende como a influenciar indirecta o directamente, pues tener una presión de presión hacia la mujer. Entonces esa partecita pues hay que fortalecerla.
Cordial saludo, mi nombre es Marianela Carrillo Romero, soy estudiante del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAP, perteneciente al programa de Psicología. A continuación, daré a conocer los resultados obtenidos a partir de la entrevista realizada sobre la problemática de violencia intrafamiliar y las experiencias traumáticas en mi corregimiento donde yo vivo, que es el corregimiento de Atanques, con el fin de analizar los factores que influyen en esta situación y sus efectos en la convivencia familiar y comunitaria. A partir de esta entrevista se logró observar y analizar estos factores de violencia intrafamiliar. Lo que se logró identificar es que existen diferentes factores sociales, culturales y económicos que influyen en la aparición y permanencia de este tipo de violencia dentro de algunos hogares. Entre los principales factores mencionados se encuentran el machismo, la falta de comunicación familiar, las dificultades económicas, el consumo de alcohol y la normalización de conductas agresivas. De igual manera se evidenciaron que las experiencias de violencia generan afectaciones emocionales y psicológicas en algunas de las personas, provocando así sentimientos de miedo, de ansiedad, de tristeza, de inseguridad y de una muy baja autoestima. Además de esto, estas situaciones afectan las relaciones familiares y la convivencia dentro y fuera de la comunidad, dificultando la confianza, la comunicación entre las personas. Otro de los resultados obtenidos fue las experiencias traumáticas relacionadas con la violencia, lo que esto puede impactar negativamente la construcción de la identidad y el desarrollo emocional. ¿Con qué fin? Especialmente en niños, niñas y adolescentes, quienes pueden crecer en estos ambientes de conflicto y repetir patrones de conducta aprendidos dentro del hogar. Lo que se concluyó de estos resultados obtenidos fue que es importante fortalecer las acciones de prevención. Con esto se concluye que es muy importante fortalecer las acciones de prevención mediante campañas de sensibilización que eduquen a los niños, niñas, personas ya mayores, adultos, para que estas campañas de sensibilización eduquen emocionalmente y orienten psicológicamente a espacios como un diálogo familiar y comunitario con el propósito de promover relaciones más sanas y prevenir situaciones de violencia intrafamiliar de la comunidad. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Ingrid Carolina Vergel y adelantando la actividad número 4 del curso Subjetividad, de acuerdo con la entrevista realizada a la lideresa Sujei Torrado de la Comuna 10 de Riohacha, se identificó que la violencia intrafamiliar continúa siendo una problemática presente en muchas familias y que está relacionada con factores socioculturales como el machismo, las dificultades económicas, la falta de comunicación y la normalización de ciertas conductas violentas dentro del hogar. Asimismo, en la entrevista expresó que estas experiencias afectan profundamente la salud emocional y psicológica de las personas, generando miedo, inseguridad, ansiedad y baja autoestima, como también dificultades en las relaciones familiares y comunitarias. También resaltó que muchas víctimas no denuncian por temor, dependencia económica o falta de apoyo social. Desde una perspectiva psicosocial, los resultados permiten comprender que el trauma no afecta únicamente a nivel individual, sino también en la forma en la que las personas construyen su identidad y se relacionan en sus entornos. Además, se destacó la importancia del acompañamiento comunitario, la educación emocional y las campañas de prevención como estrategias fundamentales para fortalecer la convivencia y prevenir la violencia intrafamiliar entre las comunidades. Muchas gracias.